foolishness. Now you only get it in your night dress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Primero preguntarte por la marcha de Cabezón por Gaza, un poquito qué se va a hacer y de dónde viene la idea de esta marcha. Bueno, la idea, a ver, en Cabezón Cabezón y alrededores llevamos comprometidas en la lucha contra el genocidio contra el pueblo palestino casi desde el inicio, ¿no? O sea, se Mm. llevan haciendo concentraciones semanales todos los miércoles desde comienzos de noviembre de 2023, ¿no? Y se han mantenido durante los periodos de vacaciones, o sea, no se ha suspendido ninguna, aunque diluviara, ¿no? Y, bueno, en el 13 de abril de 2024 hicimos un festival en Cabezón al que, bueno, fue una alegría que viniera un montón de gente, recaudamos para ser un solo día bastante dinero que destinamos a la UNRWA, ¿no? Y seguimos un poco comprometidas con ello y cuando llegó el anuncio de la marcha global a Gaza, que se impulsaba a nivel internacional, bueno, pues pensamos un poco qué tipo de cosas podíamos hacer para acompañarlo y para que tuviera resonancia, ¿no? Y bueno, empezamos también a ver que en otros lugares se convocaban marchas simbólicas que acompañaran a la que intenta llegar a Rafah en la frontera, ¿no? Y nada, y así fue como un poco surgió. Nos planteamos, nos hicimos lo mismo que con el festival, ¿no? Nos articulamos en grupos de trabajo. La verdad es que es una gozada porque es que somos unas cuantas personas, nos repartimos el trabajo, la gente es como súper responsable con todo lo que asume. Y bueno, y así se ha organizado la marcha, que es el domingo 15. Saldremos desde Torrelavega, desde la estación de Feve de Torrelavega, y pretendemos hacer el recorrido por la carretera nacional para llegar a Cabezón, donde terminaremos leyendo un comunicado y también con la participación de algunas personas que utilizando la poesía como herramienta también de sensibilización y de lucha, pues le darán fin un poco a ese momento y comeremos allí todas juntas. Y lo has mencionado tú, va un poco en el hilo de la marcha que va desde el Cairo a la frontera de Rafah, pero hemos Sí, visto en los últimos días que ya se han detenido algunas personas que han llegado sí. allí, ha habido retenciones, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Va a ocurrir un poco como con la flotilla o tenéis un poco de esperanza en... Pues, pues no lo sé, ¿no? O sea, no sé qué podrá ocurrir, todo apunta a que van a intentar no dejar la marcha. Es verdad que estamos en un tiempo vertiginoso. Hoy, vamos, Israel ha bombardeado Irán, ha matado a varias personas, Irán ha lanzado un centenar de drones, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento en que ante las graves crisis que atravesamos hay sectores políticos y élites que han, bueno, han decidido que la guerra es a la vez medio y fin. Es decir, que es como instrumento para iniciar nuevos ciclos de acumulación en un periodo de importante crisis económica y que es también una forma, digamos, de mantener sociedades y pueblos amedrentados, además de practicar una política supremacista que saca del mapa de la vida, digamos, a personas que de repente son enunciadas por alguien como población sobrante o a las que se deshumaniza, ¿no? Entonces es imposible saber qué puede pasar en estos tiempos vertiginosos. Yo creo que lo que sí es posible y es claro es saber dónde hemos de estar nosotros y nosotras, ¿no? Y nosotros y nosotras creo que hemos de estar en la defensa de la paz, en la defensa de la dignidad, en la defensa de un pueblo a su propia existencia, en la denuncia de un proceso violento, genocida y colonial que viene durando ya más de un siglo y que en los últimos sucesos adquiere ya, en parte también por el poder que da la tecnología utilizada al servicio de la muerte, ¿no? Adquiere unas dimensiones absolutamente insoportables, ¿no? Estamos viendo cosas atroces en el mundo, como gobernantes que se enaltecen y se enorgullecen de poder expulsar 3.000 personas migradas diarias, o todo tipo de declaraciones sobre pues los menores no acompañados que atraviesan el estrecho y buscan simplemente una vida digna en otro lugar, ¿no? Y yo creo que estamos en esos tiempos
en los que es como si hubiera sectores de población que ya dan por perdida a la Tierra y a una parte de la humanidad, ¿no? Y sectores muy amplios de población que algunas veces están organizadas y otras empiezan a despertar, que lo que quieren es poner y declarar y ponerse al servicio de una existencia en la que todo el mundo pueda vivir con dignidad, ¿no? Y desde esa necesidad de saber desde dónde actuar que has dicho, ¿crees que una de las fórmulas para actuar puede ser el activismo pacífico que hemos visto con la flotilla? Claramente. Es decir, no por una cosa así buen rollista que de repente defienda, sino porque a lo largo de la historia hemos visto que han sido muchas las movilizaciones que han surgido en esa línea y que han funcionado, ¿no? Incluso a veces, cuando no han terminado con una victoria, sí que o con la consecución de lo que se perseguía, por así decir, sí que han terminado con pueblos y con comunidades más conscientes, mejor organizadas y más dispuestas a trabajar unidas, digamos, por una vida que decimos que merezca la pena vivirse, ¿no? Ujú, Y obviamente cada cual es quien puede decir si su vida o no merece la pena vivirse, ¿no? Y además, la desobediencia, a veces se ridiculiza mucho la desobediencia civil o las estrategias pacíficas, ¿no? Pero las estrategias pacíficas no consisten en poner la otra mejilla, ni en no trabajar y no luchar para conseguir las cosas que se anhelan, ¿no? Que nos parecen que son justas, sino que son estrategias absolutamente comprometidas, absolutamente decididas. Son estrategias también de fuerza y son las estrategias de la fuerza que viene de un compromiso con la vida y que viene de una noción de responsabilidad y de amor, que no es el amor moña, no es el amor romántico, ¿no? Pero sí que es un amor por la vida y por la gente, ¿no? Y ese amor es un poder también, un poder sin fuerza, pero es un poder, ¿no? Y a lo largo de la historia hemos visto pues, a montones de personas comprometidas en la resistencia, en la denuncia, en la reconstrucción, en la acogida, en la hospitalidad, y son claves, ¿no? Y a mí me parece además que en este momento, precisamente, en el que el desequilibrio de poder tecnológico y armamentístico y económico es tan brutal, realmente lo que nos queda a la gente organizada y nuestra fuerza es precisamente ese trabajo colectivo, ¿no? ujú, Y lo que está pasando en Gaza es el preludio de lo que puede suceder en muchos otros lugares. O sea ujú, que yo creo que conviene armarse de esta manera, pacífica, ¿no? Para poder contrarrestar dinámicas que son de violencia económica, que son de violencia colonial y militar también. ujú. La cara más visible de ese activismo pacífico en la flotilla fue Greta Thunberg. Y después de deportarla, dijo que el desinterés internacional era cuestión de racismo. ¿Tú cómo crees que se explica esta inacción de los gobiernos europeos y también de parte de la Ujú. sociedad que vive un poco ajena a toda esta masacre en Palestina? O sea, yo creo que Greta tiene mucha razón al hablar de racismo, ¿no? Porque vivimos en sociedades que se han constituido sobre el racismo estructural. Es decir, vivimos en sociedades, las sociedades occidentales, el mundo que hoy llamamos enriquecido, no explica su riqueza ni explica su posición, digamos, jerárquica elevada por encima de los pueblos empobrecidos, sino es por la colonialidad, ¿no? Ujú, Es decir, somos sociedades que se han construido sobre la falta de sentido de pertenencia a la tierra, es decir, como si fuéramos sociedades y sujetos que pueden vivir por fuera y por encima de la tierra, como si la tierra fuera simplemente un gran almacén de recursos a disposición de las personas, ¿no? Y somos sociedades que se han construido a lo largo de la historia, bueno, sobre todo a partir del siglo XVII, siglo XVIII, bueno, realmente casi siglo XV, con lo que se denominó descubrimiento de América, ¿no? Con la llegada a un territorio, su ocupación, la extracción de sus recursos, el genocidio de las personas que viven en ellos, y cuando se da por agotado un territorio, volver a iniciar el mismo proceso en otro, ¿no? Y solamente puedes, digamos,
extraer, saquear los recursos de un territorio y matar o arrinconar o amedrentar a las personas que viven en ellos si previamente has deshumanizado a esas personas. Es decir, les has restado y les has quitado humanidad, ¿no? Detrás de cualquier proceso colonial hay una dinámica racista, es lo que la sostiene, ese racismo estructural, esa consideración de que unos seres humanos valen más que otros, ¿no? Yo creo que las declaraciones en general que han tenido los gobernantes de Israel sobre el pueblo palestino lo evidencian, pero también la islamofobia que hay en Europa o el desigual trato que se da en contextos de guerra y en contextos de Ujú. violencia según quiénes sean las personas violentadas, ¿no? Y bueno, yo creo que lo que estamos viendo en muchos países o la oleada, digamos, de considerar chivos expiatorios de cualquier crisis a las personas migrantes, evidencian que hay una raíz estructural, ¿no? Una raíz estructural de racismo estructural que no se separa del capitalismo como religión civil dispuesta a sacrificar todo con tal de que la economía crezca, ni se separa de una lógica tampoco patriarcal, que no es solamente que los hombres manden más que las mujeres, sino que es una lógica en donde los sujetos, hay sujetos patriarcales, a veces hombres, muchas veces hombres, pero también a veces mujeres, que se colocan en una posición de dominio sobre otras personas. Vamos, que yo creo que Greta tiene razón, ¿no? Ujú. Y bueno, supongo que sea algo que en lo que has reflexionado mucho. Te quería preguntar por una solución desde tu punto de vista. No sé si apuestas por la disolución del autoproclamado Estado de Israel, por el doble Estado. Supongo que Ujú. es complicado, A pero... ver, yo creo que eh, o sea, en términos históricos, hay un pueblo, vamos, hay un estado, o debiera haber un estado que es el estado palestino, ¿no? Y en ese estado palestino, como en cualquier otro lugar, em, deben y pueden vivir, podrían haber vivido poblaciones pues de religión judía, de religión cristiana, de religión árabe, como así era antes de que Inglaterra le cediera un territorio que había ocupado, digamos, a un grupo de europeos, digamos, de corte sionista, ¿no? Entonces, claro, lo ideal o la solución ideal sería esa. El tema es que en este momento, con con estas dinámicas de violencia generacional instalada de esa manera, eso requeriría un enorme acompañamiento y un proceso de sanación y de reparación absolutamente brutal que no parece por el momento, desde luego, que Israel esté dispuesta a asumir, a pesar de que hay una enorme presión, sobre todo desde fuera de Israel, de partes enormes del pueblo judío, que se desmarcan y que rechazan de una forma contundente y clara lo que Israel está haciendo, ¿no? Es decir, y que dicen que un pueblo que sufrió el antisemitismo, que es también una forma de racismo y violencia brutal que existe y que hay que nombrar porque sigue existiendo, ¿no? Que ese pueblo que sufrió el antisemitismo no tiene patente de corso, y que la reparación no supone hacerle lo mismo a otra gente. La Ujú. reparación y la sanación es otra cosa, ¿no? El pueblo judío que sufrió el antisemitismo y se comprometió con un nunca más, ni para nosotros ni para nadie, es un pueblo que yo creo que en una dinámica de política y de geoestrategia potente debiera involucrarse también de una forma clara o debiera contarse con su opinión de una forma evidente o su participación para poder generar esas dinámicas de sanación que a día de hoy, en términos de aterrizaje político, veo complicadas, ¿no? Ujú. Y por otro lado, cuando se produjeron los atentados de Hamas del 7 de octubre, buena parte de la comunidad internacional asumió la respuesta militar de Israel. Vemos que ahora personas como Almeida o otras personas de la derecha política, sobre todo, están aludiendo a ello para justificar los ataques al pueblo palestino. ¿Qué te produce esta Mm. actitud de la derecha española? Bueno, no es solamente, lo triste es que no es solamente la actitud de la derecha española, sino que eso fue una actitud bastante generalizada
digamos, en una buena parte de Europa, bueno, en lugares como Alemania, como Dinamarca, como los propios Estados Unidos, como Francia, es decir, no nos Y lo olvidemos. estamos escuchando ahora Almeida, pero vamos, ya viene de... Claro, es decir, que es la derecha española, pero son sectores también liberales y de supuesta socialdemocracia o incluso izquierda en otros lugares. No hay más que ver la mayor parte de la izquierda alemana, ¿no? A ver, pues produce, es como, tienes una sensación como de dobles discursos que son terroríficos, ¿no? Porque es evidente que la vida de un niño judío vale exactamente igual que la vida de un niño palestino, ¿no? Comparadas vidas a vidas son exactamente iguales, ¿no? Pero hemos de mirar también las trayectorias históricas y comparar lo que no es comparable, ni en escala, ni en tiempo, ni en violencia, ni en poder, a veces es tremendamente injusto, ¿no? Eso puede ser tremendamente injusto. A mí siempre desde un fuerte compromiso antibelicista y desde un fuerte compromiso pacifista, cada vez que escucho lo del derecho a la defensa, me pregunto cómo o cuál es el derecho a la defensa que todos estos sectores de población consideran legítimo para el pueblo palestino, ¿no? Es Ujú. decir, ¿qué ha de hacer un pueblo que es ocupado, que ve cómo día a día excavadoras y bulldozer entran en su pueblo, en su casa, la derrumban, sacan a la familia y la dejan a la intemperie e inmediatamente se mete otra? Quiero decir que estos sectores de población que se ponen de los nervios cada vez que una persona, pobre o no, ocupa una casa y que ha desarrollado una parte me pregunto cómo no se le caen los palos del sombrajo cuando ven una dinámica, digamos, de expulsión de la gente que está dentro de su casa y la ocupación, ¿no? O una dinámica de acaparamiento de agua, de apropiación o de intento de apropiación de las bolsas de gas natural que luego son comerciadas con Occidente, ¿no? Cómo, ¿qué puede hacer un pueblo que está sufriendo esa brutalidad desde hace siglos cuando de repente se utiliza una tecnología como la tecnología Lavender, que es una inteligencia artificial que señala a personas como matables, ¿no? Que asume que puede tener un porcentaje de error enorme y además asume que esas personas son matables en su propio domicilio, ¿no? Y que si se pierden hasta 10 o 15 familiares cercanos, bueno, es un daño asumible, ¿no? O sea, yo me gustaría que todas estas personas que asumen posiciones de pureza extrema se colocaran en ese lugar y se pregunten honestamente qué haría yo o cómo haríamos para defendernos de esto, ¿no? Se puede decir el derecho internacional, pero el derecho internacional lleva proclamando ilegítima la ocupación de Israel desde hace décadas. Y el Ujú. derecho internacional a día de hoy, digamos, no ha tenido grandes logros, sí victorias o logros, digamos, morales, pero en términos de la vida concreta de la gente que sufre, que es desmembrada, a la que se mutila, que tiene que ser operada sin anestesia, que es expulsada de su casa, en términos de la vida de la gente que ha perdido 5 o 6 hijos, todos sus sobrinos, sus hermanos, ¿qué ha de hacer esa gente? ¿Qué ha de hacer? ¿No? Eh, Vuelvo a insistir, mi compromiso es radicalmente pacifista, pero ¿cómo no entender que a veces la rabia, la inacción, la impunidad brutal y el abandono político eh, lleve a hacer cosas eh, que no hubieran sido nunca, no se hubieran producido nunca si la comunidad internacional no hubiera mantenido una actitud de impunidad que se viene prolongando desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pues a mí me cuesta juzgar, la verdad. Ujú. Vamos, está claro que estamos ante un genocidio tremendo y lo calificas en un artículo en la revista Contexto como una policrisis ecosocial en general. ¿Cómo podemos mirar al futuro con esperanza y pensar otras formas de habitar el planeta? ¿Por qué tipo de revolución hay que apostar? Sí.
A ver, lo que estamos viviendo es una verdadera guerra contra la vida. Es decir, tenemos un orden que es el que favorece a élites económicas, políticas, militares, también culturales, ¿no? Que se desarrolla de forma antagónica a la lógica que permite sostener la vida humana y también otras lógicas, ¿no? Y eso tiene una raíz antropocéntrica, es decir, de seres humanos que no, que creen que flotan por encima de los cuerpos y de la tierra y no dependen de ella, ¿no? Tiene que ver con una lógica, decíamos antes, racista, colonial y sobre todo con una lógica capitalista. Y no me refiero al capitalismo ya como forma de producir bienes y servicios, sino a una racionalidad que es puramente antropológica, es económica, pero es también antropológica, que hace que la mayor parte de la gente sienta que antes que agua limpia, que antes que alimento, que antes que de un hogar seguro, lo que necesita es dinero. Y esa racionalidad, que es una especie de fundamentalismo religioso, termina haciendo que haya personas bueno, que aplican, o muchas personas que aplicamos una especie de lógica del sacrificio. Si la contrapartida es que la economía crezca, todo merece la pena ser sacrificado. Y yo creo que ahí tenemos el origen del trabajo, ¿no? Desde nuestros puntos de vista consiste en lo que llamamos poner la vida en el centro, que suena muy poético, pero que es una cosa tremendamente concreta, y es garantizar formas de organizar la vida en común que pongan en el centro la disponibilidad de alimentos, de vivienda, de educación, de sanidad, de cuidados a lo largo de toda la vida para todas las personas. Y eso supone darle la vuelta radicalmente al modelo. Es decir, en este momento no tenemos tiempo, pero hay todo un programa construido para eso. Tenemos las respuestas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que necesitamos mayorías sociales que sean conscientes de dónde estamos, cuáles son los problemas reales que atravesamos. Digamos que lo que estamos viviendo ahora a nivel de rearme, escalada bélica y estos conflictos brutales no son más que las respuestas distópicas ante esa crisis. Necesitamos otras respuestas y esas respuestas pasan por generar un proceso político que sume mayorías. Y no me refiero a un proceso político de los que se dan en la contienda electoral, sino un proceso político que tiene mucho de pedagogía, no pedagogía de listos que enseñan a personas que no saben, sino de procesos en los que nos autoeducamos entre todos y todas, ¿no? Y yo creo que ese trabajo hay que hacerlo y no admite atajos. Bueno, Yayo, muchas gracias. Podría estar aquí otra media hora hablando contigo y escuchándote, pero bueno, nos veremos en la marcha de Cabezón por Gaza y el sábado 14 también tenemos la manifestación en Santander, Eso así es. que por ahí nos Pues veremos. nada, Muchas muchísimas gracias. gracias a ti, Claudia, y al Faradio. Y nada, nos vemos prontito.